Muy buenos días, queridos hermanos. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Su hermano en Cristo, Vicente Jiménez Soto. Yo pertenezco al grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Lacey, Washington. Hoy, en esta hermosa mañana, haciendo una reflexión sobre el Evangelio que nos habla de San Mateo del capítulo 25 del versículo 1 al 13, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas muy importantes. Lo que el Señor quiere, que estemos listos y preparados. Y la palabra del Evangelio la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchen lo que pasará entonces en el reino de los cielos. 10 jóvenes salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 precavidas. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban, sin llevar más aceite consigo. Las precavidas, en cambio, junto con las lámparas, llevaron sus botellas de aceite. Como el novio se demoraba en llegar, se durmieron todas y al fin se quedaron dormidas. A la medianoche se oyó un grito: ¡Viene el novio! ¡Salgan a su encuentro! Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las precavidas: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Bastante para ustedes y para nosotros. Vayan mejor a donde las venden y compren para ustedes. Mientras fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban listas entraron con él a la fiesta de la boda y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y llamaron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad se los digo, no las conozco. Por lo tanto, estén despiertos, porque no saben ni el día ni la hora en que el novio o nuestro Señor Jesucristo vendrá por cada uno de nosotros. Bueno, queridos hermanos, viendo la palabra del Señor que nos dice en el capítulo 1, nos dice: escuchen. Y es lo que menos hacemos. En esta reflexión es muy importante. No escuchamos la voz del Maestro, la voz del Señor, la voz del novio, la voz del Cordero. No la escuchamos. Pero hay personas que sí escuchan la voz del Señor y se preparan para estar preparadas. Pero muchos no escuchamos bien, no ponemos atención. Y por eso nos agarran de sorpresas las cosas. Y vemos aquí que había 10 jóvenes que salieron. Unas agarraron las lámparas como estaban. Otras agarraron las lámparas pero llevaron una botella con aceite. Esta reflexión es muy importante, que muchos vivimos en el mundo a como Dios nos mandó nomás a vivir, pero no tenemos nada de precaución, no escuchamos a Dios y no nos preparamos para el encuentro del Señor. Cuando nos dicen que ya el novio está llegando, porque ya la hora de encontrarnos con el Señor ya está llegando, vamos a tratar de buscar la gracia de Dios, pero ya va a estar muy tarde. Por eso debemos tener
precaución y escuchar, estar alertas, porque no sabemos a qué horas vendrá el novio, a qué horas vendrá el Señor por nosotros. A muchos el Señor los prepara para tener una muerte digna y desean ya irse a morir, de entregar su vida al Señor. ¿Por qué? Porque ellos están preparados ya para entregarse y sienten que ya quieren ir a gozar de la presencia de Dios. Y eso es muy bonito, muy hermoso, estar preparado. Las personas que están preparadas son las personas que viven en los sacramentos, que están viviendo santamente, están preparados para la venida del Señor, para el encuentro del Señor y para poder entrar al cielo, a la fiesta principal. Pero ¿qué pasa con las 5 jóvenes que no estaban alertas? ¿Por qué nos descuidamos cuando se duerme uno y no escuchamos? Y nos vamos a buscar el aceite, la gracia en otro lugar donde no hay, donde no nos la van a vender, donde no va a haber nada que nos pueda salvar. Por eso no tenemos que nosotros que apartarnos del lugar donde estamos esperando al novio, en el camino. Si no estamos en el lugar adecuado cuando pasa el Señor, estamos muy mal. Dice, estén despiertos, estén alertas, vigilantes. Las vigilias son muy importantes en nuestras vidas. Las vigilias es estar vigilando. ¿Por qué les digo yo de vigilar, estar preparados, estar listos? Porque el que vigila, cuando despierta en la noche, y en ese momento que despierta, entra en oración con el Señor, porque el Señor en ese momento que está despertando será el ángel de la guarda o el Espíritu Santo que te despierta a cierta hora de la noche para orar, para estar preparados, para estar precavidos. Y muchos de nosotros no lo hacemos, nos despertamos en la noche y nos aventamos la almohada por encima y nos la cambiamos de un lugar a otro y estamos ahí con una desesperación porque no tenemos esa capacidad, esa gracia en el día de orar, de estar en oración. Entonces, ¿qué se espera cuando el Señor nos llama en la noche y que nos quiere despertar para que oremos? ¿Por qué muchos de nosotros nos despertamos en la noche? Porque el Señor quiere que oremos, porque hay mucha necesidad a esa hora. Y por eso las vigilias son muy importantes. Nuestro Señor Jesucristo estuvo vigilante para cuando llegó su hora. Por eso en el Getsemaní, en el huerto, allí fue una vigilia de las más grandes de todas las vigilias que ha habido en el mundo, porque ahí estaba el Señor Jesús preparado para la hora de encontrarse con su Padre, pero encontrarse con el sufrimiento y el dolor, pero tenía la gracia para estar sostenido en la gracia. Por eso nosotros debemos pensar que cuando nosotros, el Señor nos despierta en la noche, debemos tener conciencia de que tenemos en esos momentos someternos a orar. Porque el Señor nos lo está pidiendo a esa hora. ¿Por qué? Porque cuando nos levantamos a orar en la noche, muchos hermanos nuestros están en el pecado. Están fornicando, siendo violados, haciendo robos. En la noche se presta para hacer mucha maldad.
Por eso cuando el Señor nos despierta a esa hora es porque oremos, porque muchos están necesitando de la oración de los que el Señor dispone para que oren en la noche. Eso debemos entender y debemos de ver, porque cuando el Señor nos despierta a cierta hora de la noche para orar, y si oramos, después de acabar de orar vamos a dormir bien tranquilos y nos vamos a despertar en paz y hacer la voluntad de Dios. Por eso es importante las vigilias. Por eso cuando se hace una vigilia en una casa, en una iglesia, tenemos que estar alertas. Cuando nos dicen va a haber una vigilia en la iglesia, hay que ir. Porque es el momento que más se necesita. Cuando el mundo que anda en la noche peligrando es donde abunda el pecado en la noche, donde se necesita más oración. Donde hay mucho crimen, donde hay mucho delito que aprovechan la oscuridad para venir a robar y a destruir. Y Satanás es la hora de que él se propone a destruir almas. Y por eso el Señor nos despierta a cierta hora para que nosotros hagamos algo por esas almas. Bueno, queridos hermanos, el Señor quiere que estemos alertas. Y hoy te digo, mi hermano, que pedirle a nuestra Madre Santísima que nos ayude a estar alertas para cuando tengamos el encuentro con nuestro Señor Jesús. Que Dios nos los bendiga y la paz del Señor siempre esté con todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.